Una de las ideas más importantes de la filosofía de Nietzsche es la muerte de Dios, que Nietzsche proclama en el aforismo 125 de la Gaia Ciencia. Según Nietzsche, la cultura occidental ha inventado a Dios para dar un sentido a esta vida y evitar que la vida se convierta en algo absurdo. Sin embargo, para Nietzsche, Dios es la gran amenaza que existe contra la vida, porque hace que los seres humanos crean que existe una vida más allá de esta, y que por lo tanto rehuyan de la única vida que para Nietzsche existe, que es esta que vivimos. Esta es la única que es real, no existe otro mundo más allá de este. Recordemos que toda la metafísica occidental se había apoyado en esta noción de Dios para garantizar la existencia de una serie de verdades universales y absolutas. Sin embargo, para Nietzsche la noción de Dios no es más que un concepto vacío, que una palabra que no significa absolutamente nada. Es un invento que han creado o que han ideado los hombres débiles, los esclavos, que son incapaces de soportar la fuerza constante del devenir, de la vida, del dolor y de la muerte, y que en este sentido han creado a Dios como una especie de calmante o como una especie de sedante, a un Dios que da sentido a esta vida, pero es un sentido externo, porque se sitúa más allá de la vida, más allá de esta tierra, que es la única que existe. En este sentido, la frase Dios ha muerto representa para Nietzsche la negación de todos esos trasmundos que ha inventado la religión, que es un gran engaño porque han convertido a la verdadera vida en una mera sombra. Solamente con la muerte de Dios los hombres podrían deshacerse de esa creencia de que existe un más allá, de que existe otro mundo verdadero y amar solamente este, que es el único que existe. Pero es que además de inventar un más allá que no existe, puesto que la única vida que existe, según Nietzsche, es esta que estamos viviendo, los hombres débiles también han querido imponer a todos una moral de condiciones y de prohibiciones que es totalmente contraria a los impulsos de la vida. Por ello, Nietzsche considera la muerte de Dios como la condición indispensable para poder acabar con este ser inmutable, con las verdades objetivas, con las verdades universales y con la moral de esclavos, es decir, con toda esa moral que ha prevalecido en la cultura occidental que es contraria a todos los valores de la vida. Por eso dice Nietzsche que la muerte de Dios sería la condición indispensable para que el hombre pueda comportarse como un espíritu libre y emprenda la tarea de la transvaloración de todos los valores, es decir, que elimine todos aquellos valores contrarios a la vida que han prevalecido en la cultura occidental y cree nuevos valores que sean fieles al sentido de la tierra. Sin embargo, dice Nietzsche, la muerte de Dios no ha sido acogida con una conciencia histórica a la altura del momento. A pesar de que hemos sido nosotros, dice Nietzsche, los hombres, los que hemos matado a Dios, no somos conscientes de lo que significa que Dios haya muerto, no somos conscientes de lo que hemos hecho, porque hasta ahora, dice Nietzsche, nos hemos dedicado a sustituir viejos ídolos por otros nuevos, es decir, hemos sustituido la noción de Dios entendida como un ser supremo por otros conceptos que también son ilusorios, que también son conceptos vacíos, palabras que no significan absolutamente nada. La Ilustración, por ejemplo, dice Nietzsche, ha sustituido esta noción de Dios por otro concepto ilusorio que es el de la razón. Si seguimos con Hegel, Hegel lo que hizo fue sustituir esta noción de Dios por la noción de Estado. Si seguimos con Feuerbach, Feuerbach sustituye esta noción de Dios por el concepto de humanidad. Y si acabamos con el positivismo, lo que hizo el positivismo fue sustituir esta noción de Dios por otro concepto ilusorio que es el de la ciencia. Dice Nietzsche, no somos conscientes de lo que significa que Dios haya muerto, no somos conscientes de lo que hemos hecho. No hemos tomado plena conciencia del asesinato de Dios. ¿Qué significa asumir la muerte de Dios, aceptar la muerte de Dios? Pues significa saber que estamos sin brújula, que ya no tenemos valores, que estamos solos en el mundo, que ya no tenemos papá, que ya no tenemos nada a lo que aferrarnos para dar un sentido a esta vida y para poder evitar ese temor que tenemos ante una vida que es cambiante y que es ciega. Cuando Dios no había muerto, dice Nietzsche, acudíamos a Él para encontrar un consuelo a ese miedo que significa para nosotros el que llegue en un momento determinado la muerte. Pero ahora que ha muerto Dios, no tenemos ningún tipo de valor, no tenemos ningún asidero, es decir, es asumir que ha llegado la hora del nihilismo, la hora en la que ya no contamos con ningún tipo
de los valores que predominaban antes en nuestra propia cultura. Para Nietzsche, el nihilismo, es decir, la asunción de que ya no tenemos nada en lo que creer, de que ya no tenemos ningún tipo de valor, tiene dos aspectos, uno negativo y otro positivo. El nihilista negativo es aquel hombre que una vez que la vida se presenta tal y como es decir, finita, mortal, vacía, carente de dirección o de metas, no es capaz de crear nuevos valores, porque en el fondo cree que una vez que Dios ha muerto, no cabe la posibilidad de encontrar ningún tipo de sentido a esta vida y por lo tanto se sumerge en la desesperación. Nietzsche obviamente rechaza este nihilismo negativo porque al fin y al cabo es una postura que repudia la vida. Parece que si Dios no existe, entonces esta vida no tiene ningún tipo de sentido. Sin embargo, Nietzsche considera que el nihilismo tiene un aspecto positivo y es que una vez que consigamos asumir la muerte de Dios, acabaremos o eliminaremos todas las invenciones que ha creado la cultura occidental hasta entonces y esto nos permitirá despejar el camino hacia un nuevo futuro, que es el futuro de la afirmación de la voluntad de poder, el eterno retorno y el superhombre. Esta figura del superhombre será aquel hombre superior que sea capaz de crear nuevos valores que sean fieles al sentido de la Tierra.